Se han encontrado Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a dar lectura al verso 15, o del verso 16 hasta el verso 18. ¿Han encontrado? Le damos lectura entonces a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Noten, el énfasis es el verso 16 y queremos notar y enfatizar nuevamente el verso 16, hablando de la venida del Señor, cómo lo, por palabra, cómo lo expresa el apóstol Pablo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, o voz de aclamación en otra versión, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras que tienen que ver con la venida del Señor. Amén, Señor. Apocalipsis 10. Apocalipsis 10. Desde el verso 1 hasta el verso 3 solamente, los primeros 3 versículos. ¿Se han encontrado? Dice así: va a descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Nuevamente, estos 3 versículos son muy importantes, son los que estamos, con los cuales estamos detenidos desde hace mucho tiempo, y vamos avanzando despacio, palmo a palmo, con la ayuda del Señor. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Inclinamos nuestros rostros, oramos.
Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por permitirnos tener este tiempo, Padre, para compartir una vez más aquí en Malvinas, en San Rafael, en Mendoza, este fin de semana que nos concedes, viniendo de distintos lugares, de Neuquén, desde Bowen, desde Ogarteche, y los hermanos de la iglesia local, aquí también de Malvinas San Rafael, para tener este tiempo, estos días, estos servicios donde podamos reunirnos, entornarnos alrededor de tu palabra y poder extraer de ella la luz del mensaje de la hora, lo que necesitamos para nuestra edificación, para el crecimiento de nuestra fe en esta hora dramática, difícil y final. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu guía y tu dirección en esta noche, Señor Dios, para poder hablar la palabra, tanto como para oírla, la administración del tiempo y todas las cosas, Señor, encomendamos en tus manos, pidiendo tu guía y dirección y pidiendo que nos ayudes a extraer en esta noche lo que podamos extraer, Señor Dios, y puedas partirnos el pan de vida y darnos a cada uno la porción que cada uno necesitamos. Encomendamos todo, el oír, el hablar, la administración del tiempo y todas las cosas desde el principio hasta el final, y lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. ¿Pueden tomar sus asientos? Damos gracias al Señor por su amor, por permitirnos tener este tiempo, y desde los últimos cultos que estuvimos aquí en San Rafael, donde pudimos avanzar un poquito más con el Apocalipsis 10, y estuvimos viendo envuelto en una nube hasta que fue julio, hasta ahora. El Señor nos permitió avanzar un poco más, y llegamos, como comentaba nuestro hermano, a ver, estuvimos el domingo pasado, uno de los cultos con su rostro como el sol. Tuvimos como 3 cultos ahí raspando, buscando, hasta que el Señor finalmente el domingo desató una gran bendición. Así que ha sido hasta aquí muy bueno, muy iluminador para nosotros poder entrar en estas porciones proféticas que tienen que ver con la venida del Señor. Hay algunas cosas que sí, que tenemos que ir recogiendo con la ayuda del Señor para poder avanzar. Y aquí el Apocalipsis 10, nosotros hemos leído en esta noche, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, donde el apóstol Pablo, por palabra del Señor, nos habla de la segunda venida del Señor. Luego en Apocalipsis tenemos la venida del Señor, pero la tenemos en símbolos. El profeta predica un mensaje llamado Apocalipsis, libro de símbolos. Y en ese mensaje enseña que el Apocalipsis, y esto es muy importante entender, que casi nada del Apocalipsis está dicho directamente, sino que todo está en símbolos. Por lo tanto, tiene muchísimos pasajes difíciles de captar, de comprender, pero allí está el gran libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que Dios les dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está, al final de la Biblia, como la piedra de corona de toda la Biblia. Hay 66 libros, pero el Apocalipsis viene a ser la coronación, la piedra de corona. Y es simbólico, está escrito en símbolos. Y la venida del Señor, la segunda venida del Señor, en el libro de Apocalipsis aparece en varios lugares. Hay varios pantallazos de la segunda venida del Señor, pero es en el Apocalipsis 10 donde se muestra la segunda venida del Señor de manera completa. El único inconveniente que tenemos en el Apocalipsis 10 para identificar la segunda venida del Señor es que está completamente en símbolo. Pero el profeta, por ejemplo, nos da 2 o 3 claves que en esta noche vamos a ver, si el Señor nos ayuda, para que nos pueda ayudar
a tener un mayor entendimiento del Apocalipsis 10 en los cultos y en las reuniones del que sí. Hay 2 o 3 llaves que el profeta da. Pero aquí hay una muy importante. Tenemos que entender primeramente, y vamos a ver si podemos repasar esto, remacharlo, para poner una base, que el Apocalipsis 10 es nada más, nada menos que la segunda venida del Señor. Bueno, eso estaría claro, ¿cierto? Apocalipsis 10 es nada más ni nada menos que la segunda venida del Señor. Teniendo esto claro, luego va a ser más fácil. Pero esto tiene que estar establecido. Apocalipsis 10 es la segunda venida del Señor. Pablo lo dice por palabra y Juan en Patmos lo ve en símbolos. El apóstol Pablo dice en Tesalonicenses, porque el Señor, hablando de la segunda venida del Señor, no quiero que ignoren, dice acerca de los que duermen, para que no estén como las otras personas del mundo, sin esperanza. Entonces, 1 Tesalonicenses 4 es una admonición, es una palabra fuerte para que no estemos como el resto del mundo sin esperanza. 1 Tesalonicenses 4 es una palabra fuerte, cargada, tan fuerte es que cuando termina de hablarla, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Y nosotros necesitamos aliento cuando estamos desalentados. Nosotros necesitamos ser alentados cuando estamos en desaliento, cuando estamos en desazón, cuando estamos bajando los brazos. Entonces necesitamos aliento, necesitamos nueva fuerza. Y Pablo está diciendo que la gente sin esperanza, la gente que no alberga en sus almas fe y esperanza, tenderá a desalentarse, y sobre todo en el tiempo del fin, al ver las condiciones del tiempo del fin. Al ver que el mundo se está cayendo en pedazos una vez más. Es para desalentar a cualquiera, es para desesperanzar a cualquiera. Pero no quiero, hermano, que ignoren estas cosas, y les he escrito estas cosas para que no estén como el resto del mundo sin esperanza. O sea, que les escribo estas cosas para que estén con esperanza. Entonces, este es el sentido y este es el... Ahora, esto tenemos que entenderlo, el misterio de la segunda venida. Ahora, aquí Pablo lo da por palabra, y aún que lo da por palabra directa, como tenga todo cerrado. Y no va a ser sino hasta los días de la boda del séptimo ángel, cuando el mensajero, que tiene parte del misterio de la venida, y que es protagonista de la segunda venida, y que es un ingrediente de la segunda venida, que tiene precisamente la aclamación, la voz de aclamación, que va a explicar lo que Pablo dice en Tesalonicenses, en el mensaje del rapto, pero lo va a predicar luego de 33 años de ministerio, lo va a explicar y lo va a predicar por primera, única y última vez. 4 de diciembre del 65, 20 días antes de su partida, el 4 de diciembre del 65 en Phoenix, Arizona, el mensaje del rapto. Nunca antes había abordado el rapto de esta manera, diciendo que el rapto es un ciclo, no es un proceso, o la segunda venida del Señor es un ciclo, no es un proceso que tiene tres partes mayores. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación, primero, luego con voz de aclamación, y luego con trompeta de Dios. En ese tiempo y en ese ciclo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los poblanos seremos transformados. Seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en esta venida repentina y secreta. Porque el rapto es un arrebatamiento, es un trasponer como Enoc, es una desaparición súbita, como Romeo y Julieta, como ladrón en la noche. Él viene como ladrón en la noche para robarse la novia de esta tierra antes del día grande y terrible, antes de la tribulación. Entonces en el misterio, Pablo dice, porque el Señor mismo
descenderá del cielo con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Por palabra queda escrito, y ahí está la segunda venida del Señor por palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. En el mensaje del rapto, el profeta lo predica y explica lo que es descenderá del cielo con aclamación, y luego con voz de arcángel, y luego con trompeta de Dios. Explica cada una de estas fases rápidamente. En un desayuno ministerial o en un almuerzo en el hotel de Yuma, Arizona, con los hombres de negocio del Evangelio completo, donde el tiempo se estaba haciendo y se extendió un poquito, y transpirando y nervioso y apresurado, el mensajero está entregando su mensaje, el rapto, y se escucha ahí en la cinta cuando están levantando los platos y los mozos van y toda la gente está distraída porque están levantando, y él está predicando el rapto, y a la gente que está presente ahí le está pasando por arriba de la cabeza y no está entendiendo, y no podía llegar al tabernáculo Branham porque ya no iba a llegar más al tabernáculo Branham, porque estaba en Arizona pegando los últimos recorridos para volver al tabernáculo, pero no regresaría porque el 24 de diciembre del 65 saldría de la escena. Dios tomaría el séptimo ángel. Entonces el 4 de diciembre en Yuma, amontonado, y como pudo, lo largó y lo explicó. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación, con voz de mando. Primeramente el Señor mismo descenderá del cielo, y el Señor mismo, cuando desciende de manera secreta, de manera súbita, de manera imprevista, de manera imprevisible, de manera invisible, aparece en la tierra, explica en otros mensajes, evangelismo del tiempo del fin y otros mensajes más, va explicando. Tienen que notar que la Biblia habla de su aparición y de su venida. En castellano nosotros tenemos la palabra venida. Para la segunda venida del Señor tenemos la palabra venida. ¿Cuáles serán las señales de tu venida? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? ¿Y cuándo será el fin del siglo y las señales de tu venida? Todo esto aparece en la Biblia y está traducido en español como venida. Los que habremos quedado, y no quiero que ignore que los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos, no seremos antecesores de los o delanteros, dice, de los que durmieron, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla la palabra de Dios de su venida, pero aquí en el español, cada vez que aparecen las citas en los evangelios de la segunda venida del Señor, aparece con la misma palabra venida. Pero en el griego es aparición y venida, y se usan dos palabras diferentes. Dice el profeta, y son dos cosas diferentes. Primeramente aparece el Señor mismo, dijo Pablo en Tesalonicenses, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación, luego con voz de arcángel y luego con trompeta de Dios. Entonces, cuando comienza el proceso de la segunda venida del Señor, lo primero que tiene que aparecer en la tierra, que identifica la aparición del Señor, que identifica la segunda venida del Señor, sería la voz de aclamación. El profeta explica que la voz de aclamación es un mensaje que sale. Como por ejemplo en la primera venida, antes de que aparezca el Mesías, en su primer venida, antes de que aparezca el Señor en su primer venida, apareció un mensajero precursando la primera venida del Señor, preparando el camino para la primera venida del Señor, aparejando las sendas para que el pueblo estuviera apto y dispuesto para recibir la primera venida del Señor. Y entonces cuando le preguntaron al mensajero precursor de la primera venida si él era el Cristo, él dijo no. ¿Eres el profeta de Deuteronomio 18? No. Entonces, ¿quién eres? Y él se identificó y dijo que era Isaías 43. Soy la voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto, aparejad camino al Señor, enderezad sus sendas. Entonces, voz que clama en el desierto, ¿qué era? Un mensaje. Juan el Bautista, con su mensaje, fue la voz que clamó en el desierto. Fue una aclamación, es la voz de aclamación para preparar el camino para recibir la venida del Señor. Entonces dice, ¿qué es la aclamación? Apurado,
y amontonado, lo largó, no hay muchas líneas, y dice, es un mensaje que sale. A la medianoche, dice, se oyó un clamor, parábola de las 10 vírgenes. Aquí viene el esposo salir a su encuentro. Vos que claman en el desierto, aparejad camino del Señor. ¿Qué es la voz de aclamación? Es una voz que sale, es un mensaje que sale para llamar a fracción a una novia. O sea, cuando el ángel del Señor le apareció al profeta en el 33, en el río Jayo, cuando estaba bautizando, se le dijo así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tu mensaje rodeará el mundo y precursará la segunda venida de Cristo. Entonces esto es muy importante entender. El mundo denominacional, religioso, y la mayoría de los cristianos creen que la venida del Señor es algo que dura un segundo. Que por ejemplo nosotros estamos aquí y dice un día de esto vendrá el Señor, quizá pueda ser esta noche, viene el Señor y como dice en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 11, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Entonces se piensa, se supone y se cree en la mayoría de las confesiones evangélicas que la venida del Señor dura un segundo. Cuando el Señor aparece en las nubes y arrebata un pueblo, los que creen en el rapto, o aparece durante la gran tribulación para salvar a los que en él esperan, o todo ojo le verá, pero será como el relámpago, será súbito y dura un segundo. Sin embargo, la palabra del Señor y el mensaje de la hora nos enseñan que la segunda venida del Señor es un proceso más largo. El Señor mismo, dijo Pablo, descenderá del cielo con voz de aclamación. Entonces la voz de aclamación, ¿qué es? Es un mensaje. ¿Quién lo trae? Y lógicamente un mensajero. Juan el Bautista en la primera venida y el mensajero de la segunda venida en la segunda venida. Así como Juan el Bautista fue enviado, tu mensaje para alcanzar la segunda venida del Señor. Entonces, la voz de aclamación es un mensaje que sale a través de un mensajero, pero la Biblia dice, pero a pesar de que es un mensaje y a pesar de que es a través de un mensajero, es el Señor mismo. Sí, Señor. Pero es el Señor mismo, no en el cielo. El Señor mismo descenderá del cielo. Descenderá es algo que está arriba, baja. Está descendiendo, algo está descendiendo, desciende, entonces ya no está arriba. Algo que asciende es algo que está abajo, sube y asciende. La primera venida del Señor, el Señor estaba en el monte de los Olivos y comenzó a ascender, y de repente fue tomado y una nube le ocultó de sus ojos. Esa fue la ascensión del Señor Jesucristo. Y entonces pudieron ver al Señor envuelto en una nube, ascendiendo al cielo. Pero aquí Pablo está diciendo que el Señor mismo descenderá del cielo, y lo primero que aparecerá en su descenso es la voz de aclamación. Es un mensaje que sale, dado por un mensajero, y el mensajero habla ese mensaje, pero él solamente es un mensajero, pero es la voz del Señor. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación. Ahora, entonces, desde 1947 hasta 1965, el mensajero precursor, para cumplir Malaquías 4:5 y Apocalipsis 17, ya estuvo en la tierra, entregó su mensaje y fue sacado de la escena el 24 de diciembre del 65, y desde ese entonces hasta el día de hoy el mensaje ha rodeado la tierra, ha rodeado los 5 continentes. ¿Para qué? Para precursar la segunda venida del Señor. ¿Para qué? Para llamar a fruición a una novia, o sea, para producir una novia, para despertar todas las simientes que estaban dormidas en todos los órdenes y en todos los sistemas, y que de la nada aparente, y que de las tinieblas aparente, y que de todos los sepulcros
pudiera levantarse una novia. Amén. Desde el 65 hasta aquí son 45 años. Amén. Entonces encontramos nosotros que el proceso de la segunda venida del Señor, según Pablo aquí dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación, y cuando la aclamación termine, empieza la voz de arcángel, que tiene que ver con la resurrección, es la voz de la resurrección. La voz de arcángel es la voz de la resurrección. La voz de arcángel es la voz de la resurrección. En ese tiempo, entonces, en ese ciclo de la voz de arcángel, los muertos tienen que resucitar y los vivos tienen que ser transformados. Es la voz de la resurrección. Pero es el Señor mismo. El Señor mismo en la voz de aclamación. El Señor mismo en la voz de arcángel. Y el Señor mismo en la trompeta de Dios. Para raptar, para raptar y transformar a los que están vivos, y la gran trompeta final para Israel, y para iniciar la gran trompeta de José, para iniciar el reino milenial. Así que entonces, Pablo, por palabra de Dios, nos está diciendo, el Señor mismo descenderá del cielo. Ahora estamos poniendo una base. Juan, en el Apocalipsis, lo ve lo mismo que escribe Pablo en 1 Tesalonicenses 4, lo mismo que escribe Pablo, pero ahora lo ve el símbolo, lo ve anticipadamente. Pablo, un águila al final de su ministerio, está viendo al tiempo del fin, está mirando en la atalaya, en el muro, está mirando el ojo de águila al tiempo del fin, y está diciendo entonces, él se mete en el espíritu de la segunda venida del Señor, él entra en el canal de la fe de rapto porque él se incluye. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que habremos quedado, los que estamos vivos al tiempo de la segunda venida, seremos transformados. Cuando entra en fe de rapto, entra en el canal de la segunda venida del Señor para esperar la resurrección de los muertos y ver la segunda venida del Señor, y seremos transformados, seremos raptados. Pablo está en la primera edad, pero llega y cruza todo el arco iris desde aquí hasta aquí, y llega hasta la piedra de corona donde está el ojo de Dios, donde está el gran sello, donde está el ojo de Dios, y ve ahí la segunda venida del Señor, y ahí no puede menos que tener fe de rapto. Y dice, los que habremos quedado, seremos transformados. Los que habremos quedado, luego que hayan muerto todos los muertos en Cristo, los que habremos quedado, seremos transformados. Seremos transformados. Pablo se incluye, seremos transformados en uno de ellos. Entonces Pablo viaja por todo el arco iris, viaja por el verdadero túnel del tiempo, y llega hasta la piedra de corona, llega hasta la consumación, y dice, seremos transformados. Y encontramos nosotros que el apóstol Juan ve la segunda venida del Señor. Porque dice, vi. Apocalipsis 10 es la segunda venida del Señor. El profeta dice, y esto es muy importante, Apocalipsis 10, aquí están las trompetas, dice, es el séptimo sello. Esto es muy importante, Apocalipsis 10 es el séptimo sello. Es la total, es la obra total de la venida del Señor. Es todo lo que toma lugar en la segunda venida del Señor. Es todo el ciclo completo, todo lo que está encerrado bajo el séptimo sello. Pero Juan dice, vi descender del cielo. Vi descender del cielo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. Encontramos entonces que este ángel fuerte es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Es el ángel del pacto. Malaquías 3 dice, y Malaquías 3 dice, aquí envío mi mensajero delante de mi faz, delante de mi rostro, delante de mi presencia, delante de mi parousia, delante de mi aparición y venida, delante de mi llegada y consecuente presencia. He aquí envío mi mensajero delante de mi faz, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá súbitamente a vosotros el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. El ángel del pacto
luz de día, fuego de noche. El ángel del pacto, el ángel de Israel, el ángel del pacto, el lobo, la columna de fuego, la nube de gloria, la gloria sentina. El ángel del pacto vendrá, se hará carne, vendrá en la primera venida súbitamente, repentinamente, inesperadamente, misteriosamente, como cordero, como Isaías 53, no lo reconocieron porque vino súbitamente, inesperadamente. Lo esperaban de otra manera, pero vino como cordero. Esta fue la primera venida. Pero la segunda venida, viene el mensajero delante de su faz. Ahora no Juan el Bautista, sino Malaquías 4:5. Bien, he aquí yo les envío a Elías el profeta, antes que venga el día grande y terrible, y él hará volver el corazón de los hijos de los padres. Todo lo que está alto tiene que bajarse, todo lo que está bajo tiene que levantarse. Si estábamos bajos, Dios nos va a levantar, porque todo lo que está bajo se tiene que levantar. Lo que estaba alto, todo lo que estaba alto se tiene que bajar. Todo lo que estaba torcido se tiene que enderezar. Lo que está áspero a allanar, para aparejar como una moto niveladora, aparejar al pueblo para la segunda venida del Señor, y preparar y disponer los corazones, y poner los corazones para recibir la segunda venida del Señor. Entonces súbitamente vendrá a su templo, vendrá a esta pirámide, súbitamente vendrá y descenderá la piedra cortada sin mano, súbitamente vendrá a su templo el Señor a quien vosotros deseáis y el ángel del pacto a quien vosotros buscáis. Y Juan lo ve, está ahí en el interludio, está ahí en el gran capítulo, está ahí en el gran capítulo Apocalipsis 10, Juan ve la segunda venida del Señor, de la cual habló Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Juan lo ve como un suceso de tiempo presente. Juan estaba también en la primera edad. Juan estaba en Éfeso. Juan estaba en la primera edad. Juan estaba en Patmos y luego de Patmos fue Éfeso. Juan estuvo en la primera edad, pero fue llevado al día del Señor. Apocalipsis 1, fui en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O fui en el Espíritu en el día del Señor. O fui llevado, transportado en el Espíritu al día del Señor. Y cuando llegó el día del Señor, pudo ver en Apocalipsis 1 al Señor en el día del Señor. Lo vio con sus vestidos blancos, con su cinto cruzado de oro, con su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza, con sus ojos como llama de fuego, lo vio con sus pies como bronce refulgente, con 7 estrellas en sus diestras. Apocalipsis 1. Ahora esto es muy importante. El profeta dice, ¿recuerdan el ángel de Apocalipsis 1? Cuando está hablando de Apocalipsis 10, va a descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza. Él dice, ¿recuerdan el ángel de Apocalipsis 1? Este es el mismo Señor. En Apocalipsis 1, la primera visión de Pablo, y en Apocalipsis 10. Es nada más y nada menos que el Señor en su día. El día del Señor, no es sábado, no es domingo, a lo que se refiere es un día profético, es el día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es el día grande y terrible, es el día espantoso y manifiesto, es el día del Señor, temible para el mundo, pero glorioso para los que aman su venida. Gracias, Señor. Por eso antes de que venga el día grande y terrible, les envío el profeta Elías para hacer volver sus corazones a la fe de los padres. Entonces el mensaje tiene que llamar a fricción, el mensaje tiene que impactar en los corazones. ¿Para qué fue enviado el mensaje? Para impactar en nuestros corazones, para hacer volver nuestros corazones a la fe, para tratar con nuestra fe, para tratar con nuestra esperanza, para levantar nuestra fe antes del día grande y terrible. Porque antes de la gran tribulación, el Señor nos tiene que sacar de acá, seremos transformados. Muertos en la esperanza o vivos en fe de rapto, antes de la tribulación, sí o sí, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Sí, Señor. Entonces encontramos nosotros que Juan ve lo que Pablo escribió. Pablo, a través de la visión de la inspiración,
es llevado a ese día y es envuelto. Y Juan ve eso y dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. Entonces es Apocalipsis 10 lo mismo que 1 de Tesalonicenses 4. Por eso tenemos que tener claro. Y si es lo mismo, es lo importante que en símbolos Apocalipsis 10 nos está abriendo más 1 de Tesalonicenses 4, porque nos está dando hasta los mínimos detalles. El símbolo nos está dando hasta los mínimos detalles. Viene envuelto en una nube. Y dice, entonces, que en el capítulo 1, cuando aparece la primera visión del libro de Revelación, del libro de Apocalipsis es la piedra de corona de toda la Biblia. Apocalipsis es el final. Apocalipsis entonces es el libro cuyo sello y rúbrica es del Señor Jesucristo mismo. El Juan es el escriba. El ángel que muestra todas las visiones y que aparece, el ángel del Señor es solamente el que alcanza el medio para alcanzar estas cosas a Juan. Pero ambos son canales, tanto espiritual como natural, pero el libro es de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios les dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces el libro de Apocalipsis es un libro profético que está colocado al final y que ha sido sellado, como se le dijo a Daniel, sella hasta el fin. Como se le dijo a Juan en Patmos, sella las cosas que los 7 clones han hablado, sella. Pero al final de Apocalipsis, en el capítulo 2, dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Llegado el tiempo, estas cosas tenían que levantarse. Por eso entonces Juan puede ver, vi descender, quiere decir que vio descender otro ángel fuerte. Estaba arriba, pero bajó. Estaba arriba, pero comenzó a bajar. Va descender. Lo vi descender, tanto hasta que apoyó su pie en la tierra y su pie en el mar. Y después que apoyó los pies en la tierra, clamó a gran voz. No en el cielo, ni siquiera en el aire cuando está bajando, con los pies bien firmes en la tierra, clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, entonces 7 truenos emitieron sus voces. Estamos viendo en es nada más ni nada menos que el Señor mismo descenderá del cielo. El Señor mismo descenderá del cielo, 1 Tesalonicenses 4. Juan puede decir, vi descender del cielo otro ángel fuerte, que es nada más ni nada menos que el ángel del pacto. Es nada más ni nada menos que el Señor mismo descendió del cielo. En teofanía, en su cuerpo teofánico, espiritual, como el ángel del pacto, como la teofanía, la aparición divina. Dios baja de la 7ª dimensión. A Dios nadie le dio jamás. Pero el unigénito Hijo, Verbo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Al verme a mí estás viendo al Padre, porque el Verbo es la manifestación de Dios. Es la materialización, es la imagen visible del Dios invisible. Es la imagen visible del Dios invisible. Entonces bajó de la dimensión y se hizo un cuerpo espiritual, teofánico, invisible al ojo, pero real. Y en esa condición aparecía y desaparecía. Le apareció a Jacob, le apareció a la mujer de Manoah, apareció a Abraham varias veces. Una teofanía, una epifanía, una aparición. Y aquí entonces, Apocalipsis 10 es completo. Es el 7º sello. Debemos recordar, dice el profeta, que este 7º sello es el fin del tiempo de todas las cosas. Apocalipsis 10 es el 7º sello. Y podemos recordar que este 7º sello es el fin del tiempo de todas las cosas. Correcto. Las cosas escritas en el libro de redención, sellado desde antes de la fundación del mundo con 7 sellos. Todo termina. Recuerden, Apocalipsis 10 es el 7º sello. Debemos recordar que el 7º sello es el fin del tiempo de todas las cosas. Todo termina. Es el fin del mundo agitado. El fin de la naturaleza agitada. Es el fin de todo.
En esto también encontramos el fin de las trompetas de las copas de la tierra y aún es el fin del tiempo. El tiempo termina, así nos dice la Biblia en Apocalipsis 10, donde el ángel juró que el tiempo no sería más. Y eso será cuando este gran evento suceda. Así todo termina. Al final de este séptimo sello. Es el fin de la iglesia. Es el fin del séptimo sello. Es el fin de las trompetas. Es el fin de las copas. Y aún es el fin de la entrada al milenio. Todo esto está contenido en el séptimo sello. Así es el séptimo sello. Así termina el tiempo para el mundo. El tiempo para esto, aquello y todas las cosas. Todo termina con este séptimo sello. Es nada más ni nada menos que la segunda venida del Señor, pero absolutamente completa, con todo lo que toma lugar. Tiene que ver con la novia, tiene que ver con Israel, tiene que ver con la iglesia que va a la tribulación, y tiene que ver con este mundo que será juzgado. El Dios grande y terrible viene ardiente como en un horno, viene como una quema. Es el fin de toda carne. Es la purificación del planeta Tierra para habilitarlo para el reino milenial, el sentido lugar de la novia. Entonces este séptimo sello contiene la segunda venida del Señor completa. Y Juan dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte. Y en otras palabras podría haber dicho, vi descender del cielo al Señor mismo. Primero que Filipenses 4 y Apocalipsis 10 lo mismo. Estamos correctos en esto, estamos de acuerdo. Esto está claro, ¿no es cierto? Bueno, si es lo mismo, entonces, Apocalipsis 10 es, vi descender del cielo, otro ángel fuerte, vi descender del cielo al Señor mismo. Ahora, piénselo. La gente mayormente dice, cuando el Señor venga, el día que el Señor venga, bueno, podemos estar así, quizás, de cualquier manera, pero el Señor viene en un abrir y cerrar de ojos, nos llevará el día que el Señor venga. Pero no saben que misteriosamente, que increíblemente, que súbitamente, que inesperadamente, el Señor ha descendido del cielo. El proceso de la segunda venida del Señor ya ha comenzado. ¿Cómo sabemos? La misma Biblia dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación. La voz de aclamación ya estuvo en la tierra. El profeta Elías ya estuvo en la tierra. El séptimo ángel ya estuvo en la tierra. Entregó su mensaje. Desde el 65. Desde el 65 hasta ahora han pasado 45 años donde este mensaje ha rodeado. Como un águila volando, rodeado. El águila volando, el águila volando, y atrás está el bocadón. Entre el águila y el león, el águila llegando a la cima de la piedra de corona, dando su aclamación final, agónica. No pierdan el paso, vuelvan a las vidas, no pierdan el paso, vuelvan a las vidas, vuelvan sus corazones, levanten la fe, no pierdan el paso, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, vuelvan a las vidas. Y entonces es el águila que se convierte en león. La aclamación da paso al arcángel, a la voz del arcángel. Aquí estamos porque el Señor mismo descenderá del cielo. Podemos decir con propiedad, tenemos que entenderlo. A la vez tenemos que creerlo. El Señor mismo ha descendido. El Señor mismo ha descendido. El Señor mismo ha descendido, ya ha apoyado sus pies en la tierra. Malaquías 4, el séptimo ángel vino y se fue. Pero el ángel fuerte vino y no se fue. El ángel fuerte está aquí. El ángel fuerte está aquí. El ángel fuerte está aquí. Es la segunda venida del Señor con muchos ingredientes. Viene envuelto en nube. Viene con el arcoíris sobre la cabeza, con su rostro brillando como el sol. Importante, cuarta cosa, con el libro abierto en la mano. Gracias a Dios que viene con el libro abierto en la mano. Viene con los pies como columna de fuego, porque el día es ardiente como el horno. Está parado en la Normandía espiritual. Ha desembarcado, el cielo ha desembarcado. Otro ángel fuerte, Isaías 44:8. No hay Dios fuera de mí. No hay fuerte, dice Jehová. No conozco ninguno. No hay fuerte, dice Jehová. No conozco ninguno. No es ángel, no es arcángel. Dios mismo ha regresado. Ha venido a la tierra con el libro abierto, con el título de
propiedad del planeta Tierra, para desalojar al invasor, para recuperar el planeta Tierra, para devolverlo a su legítimo dueño, porque esto fue creado para los hijos de Dios. Es el futuro hogar de la novia terrenal y el novio celestial. Gracias, Señor. Ha venido envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columna de fuego, 4, con el libro abierto en la mano, 5, clamando a gran voz como ruge un león, con el clamor de la gran voz, el rugido del león. Sexta cosa, y luego de que el clamor de la gran voz, el rugido del león, hubo clamado, luego, después que hubo clamado, aparece la séptima cosa. 7 truenos consecutivos emiten su voz. Tan claros como pueden ser, tan claros como una sinfonía, consecutivos, tan claros que yo iba a escribir lo que los 7 truenos habían dicho, fueron tan claros que los iba a escribir. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, y solamente en el Espíritu se pueden captar estas cosas, tan claras como pueden ser. Solamente en el Espíritu en el día del Señor se pueden captar estas cosas, tan claras como pueden ser. Pero mejor lo escribas, séllalo, ni los ángeles, ni Satanás, nadie, pero cuando llegue la hora, se desatará un sello y habrá un trueno. Se desatará un sello y el primer serviviente, que era como un león, desató el primer sello y hubo como un sonido del trueno y dijo, ven y mira. Juan miró, escuchó, iba a escribir. Miró, escuchó, iba a escribir. Tiempo para Juan de ver, de oír y de escribir. De ver y oír y escribir todo lo que vos. De captar, de absorber, de mirar. Ven y mira todas estas cosas que no habías visto. Ven y escucha todas estas cosas que no habías escuchado. Empieza a absorberla, empieza a volcarla. Pero ahora acércate más. Todo lo que has visto, todo lo que has oído, todo lo que has escrito, ahora te lo tienes que comer. Ahora se tiene que internalizar, se tiene que acercarle, porque es necesario. Es el misterio de la segunda venida del Señor. Es Apocalipsis 10. Es un lugar secreto. Es la hendidura de la roca. Es la edad octava. Es eterno. Esto está aquí. Nadie puede subir aquí si no se le invita. Nadie puede entrar sin invitación. Amigo, ¿cómo llegaste aquí? Si no te invitan. Nadie se puede colar adentro de la piedra de corona. Se le tiene que decir al que está acá arriba, sube acá. Tiene que haber una puerta abierta. Tiene que haber una puerta abierta en el cielo. Tiene que haber una puerta abierta y tiene que haber llave a la puerta. Tiene que haber llave a la puerta y se le tiene que decir, sube acá y yo te mostraré. Y entonces, como se le invitó, ahí desde Apocalipsis 4 se le invitó a Juan, entonces al instante yo estaba en el Espíritu y había un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La escena de Apocalipsis 4. Entonces aquí estamos, y Pablo nos está invitando de a poco a subir acá. Hay 7 notas musicales, pero acá hay una nota octava. Es un semitono, hay que cantar más alto. La nota ha subido, el tiempo ha subido, hay que subir. Sube acá. Hasta acá estuvimos en un nivel, estuvimos viviendo cristianamente en un nivel, conociendo en un nivel, caminando en un nivel, entendiendo en un nivel, pero dice, sube acá. Hijo, tú no eres pollo, tú eres un águila. Sube acá, no te puedes alcanzar ahí abajo. Sube acá. Hijo, sube acá. Gracias, Señor. Sube acá, es tiempo entonces de subir, y Juan nos está diciendo para descender. José ha pasado en una visión, él vio, quedó plasmado en la Biblia, Apocalipsis 10 quedó sellado. Esto es un suceso y se le llama el interrogo, pero ya en el mensaje se lo conoce. Apocalipsis 10, toda la vida del mensaje lo conocen Apocalipsis 10 como el descenso histórico. Es decir, no que va a suceder, sino que ya ha sucedido, que ya el ciclo de la segunda venida ha empezado, es irreversible, ha regresado el Señor, ha puesto sus pies en la tierra para no irse
que nunca más. Sus pies estuvieron aquí en la tierra. Caminaron en Galilea, en la polvorienta Galilea, con sandalias en sus pies, hasta que llegó el Tama, hasta que llegó la consumación, y sus pies fueron agujereados por el clavo romano, fueron traspasados. Horadaba mis manos y mis pies. Y él luego, en el monte luego de ser resucitado, apareció nuevamente con los signos, con las estigmas de su crucifixión, y apareció, y entonces como las marcas afasadas, en su costado, mete allí, y ahora también la señal en sus pies. Todos aquellos que se postraron a sus pies, toda la señal en sus pies, la señal horadada en sus pies. Esos pies se apoyaron en el monte de los olivos, y luego de dar las últimas instrucciones, el ciclo de la primera venida había terminado, la piedra de corona y el séptimo sello del Antiguo Testamento había terminado. Una nube lo envolvió, lo ocultó de sus ojos y comenzó a subir, y vieron como sus pies horadados comenzaban a subir. Se sentaron en el trono de misericordia para interceder por nosotros, sentados para interceder por nosotros hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Por 7 lados el Cordero ha intercedido. Miles han llegado a los pies del Señor Jesucristo para alcanzar salvación, gracia y misericordia. Miles han quedado a los pies del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo se levanta nuevamente, se levanta del trono, se levanta ahora como Cordero para agarrar el libro, porque el tiempo de la redención ha llegado. El libro es abierto, el arco iris se mueve del trono, queda sobre la cabeza del Cordero, con el libro abierto ahora, luego del gran jubileo de la sexta dimensión, luego de un gran jubileo teofánico, más allá del más allá del más allá, empieza a materializarse, empieza a bajar, empieza a descender, empieza a descender, y a medida va bajando se va convirtiendo en león. El Cordero se va convirtiendo en león, sus pies horadados, signo de misericordia, signo de piedad, signo de todos aquellos que vinieron a sus pies. Al que a mí vienen no le echo fuera, pero a medida va llegando a la tierra, sus pies se van convirtiendo en columnas de fuego, como el bronce refulgente, como en un horno, se van convirtiendo en columnas de fuego, y finalmente aterriza no en un amerizaje como el Apolo 11, sino en un aterrizaje, y sus dos pies como columnas de fuego, como 2 grandes cohetes de Houston, aterrizan en la tierra y se quedan ahí como columnas de fuego. El Señor Jesucristo ya ha descendido, el Señor Jesucristo ya está en la tierra, 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 su voz se ha escuchado, ya está en la tierra. Ya está la tierra, ya está la tierra, el proceso de la segunda venida del Señor ya ha comenzado, es irreversible, no puede volver atrás, no puede haber una regresión, ya empezó, ya entró en su ciclo, la voz de aclamación salió por toda la tierra, y durante 45 años desde la partida del profeta, desde la partida del séptimo ángel, porque Apocalipsis 10 incluye el séptimo ángel. Cuando el ángel fuerte jura que el tiempo no será más, da solamente un tiempo suplementario, da un tiempo añadido, los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta para abrir los misterios de Dios, para llamar a un pueblo y para preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. La gente se espera la segunda venida del Señor, que dure un segundo. No importa cómo vivamos ni lo que hagamos, cuando el Señor venga y cerrar de ojos volaremos. Pero en la segunda venida del Señor ya ha empezado. Y su libro está abierto en la mano. Es el título de propiedad para reclamar la tierra, pero también es el libro de redención. Entonces en la cruz Él compró esto. Con su sangre nos ha redimido. Es el libro de la vida. Es el libro de la vida. Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, entonces por eso Juan lloraba, porque no había nadie digno de abrir el libro donde sacar sus hechos. La hipoteca tenía que ser levantada. La hipoteca tenía que ser levantada. La escritura tenía que ser recuperada. Porque este planeta se había vendido al pecado. Adán lo había hipotecado, lo había vendido. Y como Satanás, el usurpador, con sus manos sucias no podía agarrar el libro, regresó a su dueño original. Pero luego de 2000 años, entonces viene el reclamo. Cristo
En la cruz del Calvario pagó el precio para redimir, para comprar todo lo que había en el libro. Así como vos en Israel, como vos en Israel redimió todo lo que Noemí había perdido de Elimelech, todo lo que Adán había perdido, todo lo que Israel había perdido. Y para que sea manifiesto también que hoy redimo a Noemí mi pariente, tomó por esposa a Ruth la Moabita. Para que se sepa en la tierra que Dios recupera este planeta y que recupera a Israel, también toma a Ruth la Moabita como aleluya gentil, un pueblo para su nombre, para que sea manifiesto el pariente redentor. Aleluya, Señor, gracias Señor. Amén. Entonces es muy importante que con el título ahora, luego de haberlo comprado, luego de haberlo pagado, redención, rescate, levantar la hipoteca, lo que era que se había perdido, es volver a recuperar lo que antes era propio, era de Dios, salió de Dios, le pertenecíamos a Dios, salimos de Dios, le pertenecíamos a Dios, pero aparecimos en un mundo perdido, pero Él nos redimió, volvió a comprarnos por segunda vez, no nos tenía que comprar porque le pertenecíamos, pero nos habíamos perdido, estábamos en la casa de empeño, y entonces nos compró nuevamente, doble valor, nos creó y nos compró, nos rescató. Entonces, con el precio ya pagado, con la escritura ahora viene en su obra de reclamo, viene a reclamar el planeta Tierra. Pueden estar ocupando una casa, usted tiene una casa, usted tiene la escritura, usted es dueño, se le metió gente, usted dice, pero es mío, claro que es suya, pero se le metió gente, y usted no puede vivir, usted no puede disfrutar de esa casa porque tiene intrusos, y hasta que esos intrusos no salgan, usted no puede, pero yo soy dueño, pero todavía no ha entrado en ejecución eso, y entonces la ley reconoce que usted es dueño, empieza un proceso judicial hasta que salga el desalojo. Una vez que salga el desalojo, queda públicamente demostrado que usted es el dueño legal, los usurpadores son desalojados y usted vuelve a ocupar su legítima posesión. Señor, Él ha venido con el título de propiedad. Sí, amén. El desalojo está en marcha. Amén. Satanás pronto será atado. Sí, voz de arcángel, viene el arcángel también. El parte de la segunda venida incluye a Miguel. Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de aleluya, de su pueblo, y será de libertad. Reclamo, esforzar al usurpador a que suelte lo que no le corresponde. Suéltelos, eso de reclamos, suéltelos, denominaciones, suéltelos, catolicismo, suéltelos, mundo, suéltelos, diarios, suéltelos, civiles, suéltelos, porque de todas maneras van a venir. Es su obra de reclamo, rugiendo como león. Es con su cabellera blanca de ángel, es con su peluca blanca. Como juez, Él ya no es abogado, Él ya es juez. Amén. Sí. Todavía hay misericordia para los escogidos que están escritos. Comprado con sangre, pero allá está la tierra. Adán fue fotografiado. Su peluca blanca de juez supremo, de autoridad suprema, su peluca blanca, su cabellera blanca, de 7 ángeles, fue fotografiada en el 63. Es el juez de toda la tierra, es el juez de toda la tierra. Sus pies están como columnas de fuego en este gran desembarco en Normandía. Cuando Él empieza a moverse, de hogar tras hogar, nación tras nación, arderá, será el día de la quema, ardiente como en un horno. No quedará ni raíz ni rama. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopas, serán convertidos en cenizas. Los justos caminarán sobre las cenizas en el reino milenial. Entonces estamos aquí y Juan está viendo entonces la segunda venida del Señor con el libro abierto, rugiendo como león, clamando a gran voz. Y si te pueden sentir sus voces. Estamos avanzando con
el descenso, el ángel fuerte. El ángel fuerte, no hay fuerte, no conozco, dice el Señor, no hay algún fuerte, no conozco ninguno, dice el Señor, Isaías 44:8. No hay Dios fuera de mí, es el ángel fuerte, es Jesucristo, en su aparición, epifanía, aparición, gozante, resplandeciente, manifestación como fue en los días de Lot, así será la epifanía del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se manifieste en su resplandor, y no lo podrán ver, se manifestó. Puedo dar vueltas de espalda, decir, una mujer viene de tal lugar, y tiene tal enfermedad, y se llama así, como el ángel a espaldas de la tienda de Abraham, no se manifestó. Una cosa es la venida, otra cosa es la aparición. Hemos tenido la aparición, vimos la aparición, se manifestó la aparición. Aquí la señal del Hijo del Hombre, la señal del entonces aparecerá en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, viniendo en una nube con gran poder y gloria, y todos los pueblos lamentarán cuando vean estas cosas, cuando estas cosas comiencen a suceder. Erguidos y levantamos nuestras cabezas, porque la redención está cerca, porque esto que viene aquí trae el libro abierto, es el libro de la redención. Este que viene aquí es el séptimo, es el más fuerte, era el 3 era una pirámide, una formación, el séptimo era el más robusto, un ángel robusto, alas puntiagudas, robusto, un ángel fuerte, un ángel robusto, y era el que levantó al profeta, y el profeta estaba, por aquí estaba, en uno de los cerros en el monte Sánchez, y el levantado aquí, en la carne no puede ser levantado hasta aquí, él fue levantado en teofanía. Ahí suceden todas estas cosas, en teofanía, en la dimensión de la palabra, en la sexta dimensión, en la dimensión de la palabra. Nosotros tendríamos que haber aparecido primero ahí y después en carne. Pero por causa del pecado vinimos directamente de la mente de Dios y aparecimos en carne y aparecimos perdidos, sin Dios, sin esperanza. Pero luego algo comenzó a pasar, algo empezó a acercarnos para revelarnos que seguimos en Él y que vamos regresando a Él. Entonces, aquí Él viene. Y el séptimo ángel lo levanta el hermano Branham y dice que era el que significaba más para mí, el más robusto, el más brillante, epifanía, brillo, resplandor, aparición, brillante, hacia adelante, epifanía, el más brillante, el más luminoso, era el que lo sostenía ahí, y aquí está, esto ha sido algo sobresaliente para mí, era el que tenía, el séptimo. Es la venida del Señor. Y aquí está revelando como autoridad suprema, con la peluca como juez, como en Apocalipsis 1. Y recuerdan al ángel de Apocalipsis 1, es el mismo. Es la segunda venida del Señor. Nada más que en el día del Señor, para el mundo es el juez. Para el mundo es el juez. Nos han rechazado como abogados. Si pecamos, abogados tenemos a Jesucristo el justo. Hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una sangre que es un amortiguador entre el hombre y Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero llegado el fin, los que le han rechazado como abogado, le conocerán como juez. Los que han rechazado sus ojos de amor y de misericordia, conocerán sus ojos como llama de fuego. Los que han rechazado sus pies sobragados y se han negado a venir a sus pies a decir, Padre, vengo aquí en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados, conocerán sus pies como columnas de fuego y como bronce refulgente. Es el día del Señor como juez. Pero en Apocalipsis 10 se ve el mismo ángel, la misma epifanía, la misma aparición, la misma llegada, parusia, venida, llegada y subsecuente presencia. O sea que llega, aterriza, se queda y comienza a hacer una obra, a manifestar su presencia y a hacer una obra que tiene que ser escondida, secreta, en los corazones de los predestinados. El mensaje fue para capturar los corazones. Él hará volver los corazones de los hijos a los padres. Entonces, no sabemos mucho de los 7 truenos, tenemos algunas citas además, ya llegaremos a profundizar, pero sí algo sabemos que estos 7 truenos darán fe y gracia, la gloria para ser raptada. Entonces todo lo que el cielo trae, viene con un punto, viene con un objetivo, viene por la novia Ruth, viene por Israel, pero viene a capturar el alma, viene a pegar en el blanco, viene a dar fe y gracia para ser raptado. Viene para dar fe y gracia para ser raptado.
Lo sabemos mucho, pero sabemos que dice, estos 7 truenos son para despertar a la novia. Entonces la novia podía estar dormida, podía estar digamos, arrutinada con los cultos, con esto, con lo otro, con el tedio de la rutina religiosa y hacerse con el mensaje una denominación más y entrar en una rutina. Pero estos 7 truenos eran para despertarla, para que vuelva a ver el objetivo, para que no pierda el objetivo, porque todo este mensaje trata de dónde venimos, dónde estamos, pero hacia dónde vamos. Entonces no estamos aquí para hacer algo mejor, estamos aquí para progresar un poco más, estamos aquí para prepararnos para la eternidad, estamos aquí para prepararnos para la eternidad. De eternidad vinimos aquí por un corto tiempo, nuestra amnesia empezó a quitarse, empezamos a ser despertados para saber dónde vamos, para conocer cómo fuimos conocidos. Entonces, estos 7 truenos que el león rugió tienen que venir a terminar en el tercer círculo. Tienen que tronar fuerte en el alma. Tiene que suceder algo en el alma. Y entonces estos 7 truenos son el avivamiento de la novia. Son el avivamiento de la novia. Ya no sabíamos cómo hacer para tener avivamiento. Ya no sabíamos cómo hacer. Y llorábamos y le metíamos música y tratábamos de hacer todo lo posible para tener avivamiento. Pero estos 7 truenos son el avivamiento de la novia. Todo lo que está comprimido y adentro del libro que fue abierto ahora tiene que ser rugido, ni siquiera puede ser enseñado. No lo expliques, dice rúgido, no lo expliques, esto hablará por sí mismo. Esto a medida de cuando llegue la hora tiene que cumplirse, tiene que ser tan real que tiene que producir fe en nosotros, tiene que producir esperanza en nosotros, tiene que despertarnos, tiene que ser nuestro avivamiento. Con música o sin música, con preparación o sin preparación, con templo lindo o con templo feo. Los 7 truenos tienen que ser los avivamientos. La palabra, el mensaje, la hora, en su sazón, tiene que ser nuestro avivamiento. Gracias, Padre. No sabemos mucho de eso, pero sí sabemos que eso tiene que producir. Sabemos entonces sí que hay 7 truenos, que hay 7 cuernos, que hay 7 ojos, que hay 7 colores del arco iris, que hay 7 ángeles, que hay 7 mensajeros, que hay 7 arcángeles, que hay 7 virtudes, que hay una naturaleza divina, que Dios es la fuente de esas 7 virtudes, que Dios es el arco iris eterno, que Dios en el principio es la fuente de 7 colores, y que entonces esos 7 colores es lo único que garantiza el pacto con el hombre, porque es incondicional, no es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Él puede hacer por nosotros, y es lo que Él puede hacer en nosotros, y entonces Él viene a compartir, Él viene bajando con el arco iris, y viene bajando con el arco iris para compartir su arco iris con nosotros, para tener una pirámide de 7 colores por 7 edades, pero para tener al individuo con 7 colores, para que sean 7 voces vivas, para que lo de afuera haga eco en lo de adentro, para que esto sea una revelación, porque la verdadera fe es revelación. La fe viene por oír la palabra. Entonces no sabemos mucho lo que los 7 truenos son. Sabemos que dan fe y gracia para ser raptados. Y sabemos que la fe del rapto yace en los mensajes. Entonces sabemos que los 7 truenos están dentro del mensaje. Que el profeta, la voz de aclamación, clamó, y en el 63, luego del cañón Sabino, luego del monte Sánchez, luego de ser alzado por el ángel fuerte, luego de recibir la espada del rey, fue al tabernáculo, rugió como un león, y otros truenos se metieron sus voces, pasaron rápido, y casi se le dice al hermano Branham, que acá, tengo anotado acá, 7º sello, pasaron rápido así, como en una lengua desconocida, aquí están, dice, pero aquí tengo anotado, no prosigas, déjalo quieto, ahí están. Entonces hasta ahí llegó el profeta, llegó hasta donde tenía que llegar, no podía ir más allá, si no el rapto acontecía, si no la gente, en la década del 60, cuando el profeta estaba vivo, hubiera alcanzado fe y gracia para irse en el rapto, y si hubieran ido, pero no prosigas, dice el 7º sello, ahí está, no puede estar bien, pero ahí está, ya entró en su ciclo, ya está girando, ya empezó la segunda venida del Señor. Cuando no conjeturen, no hay
sabía nada, pero cuando llegue la hora, cuando tengamos necesidad de eso, Dios revelará eso, Dios lo abrirá, Dios lo manifestará, y Dios lo dará a sus escogidos que necesitan eso. Entonces la hora está llegando, cuando nosotros ni cerca nos acercamos a estas cosas, pero si Dios es Dios y tenemos necesidad de estas cosas, Él nos tiene que acercar a estas cosas. Necesitamos recibir fe y gracia para ser raptados. Necesitamos ser despertados. Necesitamos que nuestra mente se vaya a saber que somos los hijos de Dios. En nuestras fallas, con nuestros errores y con nuestros defectos externos, algo ha pasado adentro. Y hay un gen arcoíris adentro. Hay un gen arcoíris que tiene que desarrollar. Tiene que no está muy lejos de nosotros, está ahí nomás. Y por fuera hay una teofanía que se nos está acercando. Y esta es la hora que está llegando. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, envuelto en una nube. Es la señal del Hijo del Hombre. Entonces en Arizona, el 28 de febrero del 63, aún fue fotografiada y como señal, la señal del Hijo del Hombre fue vista en los cielos y fue fotografiada. Pero esta fue la parte natural porque todo el mundo lo vio, hasta la revista Ciencia, la revista Life, todos los habitantes de la región de Arizona vieron esto, pero ni siquiera entendieron esto. Le llamaron la nube misteriosa. Ni siquiera provocó fe de rapto en ellos. Ni siquiera entendieron que era la señal de la venida del Señor. Aun cuando ellos decían nube misteriosa y los científicos querían recopilar datos para investigar, para saber qué era, el profeta estuvo tentado a ir y decirles y explicarles lo que era, que eran 7 ángeles que vinieron de la eternidad y lo levantaron a él. Pero el Señor le dijo, no le digas, no vayas, no eches tus perlas a los cerdos. Esto es para los que aman su vida. Esto es para los que aman su vida. Esto es para los que aman su vida. Gracias, Señor. No que los científicos sean cerdos, pero ellos le hubieran dado tanto valor como un cerdo le da valor a las perlas. Pero esto es para los que aman su venida. Entonces fue fotografiada, aquí está, fue una señal externa visible en la atmósfera. No se sabe con qué fue formada porque fue nube misteriosa. Los ángeles. ¿Cómo? ¿Cuándo? Un avión a chorro pasa y deja la estela y el avión ya se fue, pero quedó la estela por mucho tiempo. Así también quedó desde la mañana, en la límpida mañana, por el mediodía y hasta la tarde quedó. Y cuando caía la tarde, cuando el día declinaba, se hizo más angosta y se fue tendiendo así. Y se convirtió como en una soga tipo orca del oeste. Todavía, con el rostro a los 33, mirando a la tierra, como Jesús al joven rico, todavía con sus ojos de amor y misericordia, y viéndole le amó, y aún viendo que se iba al infierno, el joven rico que rechazó el liderazgo del Señor, viendo que se iba al infierno, viéndole le amó, y desde allí, como Osman, mirando a la tierra, pero después, ya cuando pasaba la hora y se hacía y se oscurecía, se fue estirando la nube y se convirtió así en forma como de una horca. Como de una horca del antiguo oeste, cuando era signo de ejecución de aquellos que eran ejecutados por la ley capital a morir, y eran entonces colgados al atardecer. Y entonces el juez es una señal de autoridad suprema, es una señal de misericordia por última vez, pero es una señal de juicio, es una señal de juicio. Entonces que quienes han rechazado su gracia, favor y misericordia serán colgados. Pero nosotros no queremos ser colgados y no vamos a ser colgados. Al contrario, el Cusey, nadie puede venir a más que el Padre que me envió no le trajera, porque él era el mensajero del atardecer, él era el hombre del oeste, y él estaba con ese lazo en forma de rostro del Señor, en forma de caballero del Señor, con ese lazo para enlazar los corazones. Atráeme aquí y correremos. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Bienaventurado el hombre a quien tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Rebeca quiere decir enlazada, atrapada, o lazo de gran belleza, un lazo. Entonces este mismo lazo que sirve para ahorcar ha servido para enlazar los corazones y traernos a él. Atráeme a ti, sabemos. Estoy débil, tengo miseria, tengo defectos, tengo dificultades, no tengo fuerza, pero atráeme a ti y correremos más fuerte, correremos la carrera
Puesta los ojos en Jesús. Aplaudan y correremos. Aplaudan y correremos. Es una señal. Es una señal. Pero los que la vieron en lo natural, así como se ve el halo del avión a chorro cuando rompe la red de sonido, los que lo vieron en lo natural, lo vieron como un fenómeno o nube misteriosa y no sabían lo que era y no produjo nada en sus corazones. Es más, la nube, la aparición, la señal histórica para nosotros. Yo tenía, en el 63 tenía 3 años. Y no pudo producir nada en mí cuando esto sucedió. Muchos de los que están aquí me habían nacido en el 63. Pero esto, ¿qué es lo que pasó? Eran 7 ángeles que formaron el rostro del Señor. Y estos 7 ángeles, ¿qué hicieron? Levantaron al profeta, lo comisionaron y le dijeron: esto es la vindicación de tu ministerio, el Padre del Rey, vuelve a casa para abrir los 7 sellos. Y estos ángeles estuvieron ahí para abrir los sellos cada día, primero en el cuarto y luego en el púlpito. Primero en el cuarto y luego en el púlpito. Entonces el profeta estaba en el cuarto haciendo todo lo que el hombre mortal puede hacer. Es orar, leer y esperar que algo venga. Entonces la concordancia, la Biblia, orar todo lo que se puede leer, estar apartado y esperar que venga. Pero de repente ahí venía y se abría. Y todas las piezas sueltas, todas quedaban en su lugar. Notaron esto, era sobresaliente. Luego venía a la plataforma y empezaba a hablar. Dice, no puedo empezar a hablar hasta que no está. Y de repente algo venía y me empezaba a preguntar con voz de trueno. Algo invisible, misterioso estaba pasando. Estos 7 ángeles que dejaron una estela gaseosa o nubosa en la atmósfera visible, estaban haciendo una obra invisible en los corazones de sus hijos. Y entonces vinieron a qué? A abrir la palabra, a revelar la palabra, a abrir la palabra, la apertura de los 7 sellos. Era la apertura de la palabra. Era la apertura de la palabra. Entonces, el 7º ángel con la palabra abierta, el libro abierto, entonces predicó un sello, otro, con voz de trueno, rugiendo como león, en marzo del 63, ya no en febrero del 63, sino en marzo del 63. En marzo del 63 ya no estaba la nube en el cielo, pero ya estaba la tierra, ya estaba haciendo una obra invisible, secreta, abriendo la palabra. Parte del tercer jalón, la apertura de la palabra. Ahora el 7º ángel se fue, dejó todos los libros, las cintas, los mensajes, y ahí están. Ahora no podemos apelar al 7º ángel, no podemos apelar a la foto histórica, tenemos que apelar a los mismos 7 ángeles, tenemos que apelar a los mismos 7 ángeles, a los mismos 7 colores, a las mismas 7 voces, a los mismos 7 truenos, para que nos abran la palabra, para que levanten nuestra fe. Entonces esta parte. Entonces hablamos del ángel fuerte, pero otra cosa es que el ángel fuerte aparezca en nuestros medios, haciendo esta obra, para levantar nuestros corazones, para darnos ahora a nosotros fe y gracia para ser raptados. Ningún beneficio nos haría tener las fotos y no tener la obra. Entonces, aquí estamos, cuando todas las cosas están siendo cumplidas, el ángel fuerte está en la tierra. Desde la tierra clamó y dio una gran voz, el rugido del león, los 7 truenos emitieron sus voces, el 7º ángel estuvo en la tierra, el libro está abierto, el arco iris está también en la tierra para llamarlos, porque vamos a necesitar fe verdadera, roja como la sangre. Vamos a necesitar virtud verdadera. Vamos a necesitar ciencia verdadera, saber dónde estamos parados. Vamos a necesitar templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal para que sean 7 voces vivas. Vamos a necesitar estas cosas, pero el arco iris está a disposición. En la túnica de José. En la túnica de José para vestir también a una novia que se va a vestir de la palabra. Sin ninguna duda. Y acá estamos entonces. Acá estamos viendo que la venida del Señor ya ha comenzado. El Señor descenderá, tiempo futuro. Juan dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte, tiempo presente. Ahora tanto Pablo como Juan tuvieron que ser traídos a nuestro día para entrar en el Espíritu
espíritu de nuestro día, para ver las cosas que toman lugar en nuestro día y para ser partícipes de nuestro día. Pero ellos fueron como una anticipación, ellos como un tipo, Pablo y Enoc y Juan el apóstol, fueron como un tipo de la novia. Pero nosotros somos el antitipo. Nosotros somos los que hemos quedado. 7 edades han pasado. Los muertos de las 7 edades están esperando. No pueden ser perfeccionados sin nosotros. Somos los que hemos quedado hasta la venida del Señor. La parodia, la aparición, la manifestación como el Hijo del Hombre. La llegada. La llegada. Apoyó los pies en la tierra. La llegada. Descenso y llegada. Y presencia subsecuente para hacer algo en nosotros. Entonces, no puede venir el rapto. No podemos ser un desastre toda la vida y 40 días antes del rapto irnos. No, esto es un proceso que va llevando tiempo. Es un proceso donde ya el ángel fuerte que ha descendido empieza a transmitir las cosas. Envuelto en una nube, nos tiene que envolver. Juan es un tipo de la novia, acércate y pide el libro. Y cuando se acerca, queda envuelto en una nube. Como cuando se acuerda cuando fuimos a Tupungato, en aquella ocasión a los Cerrillos, y fuimos con el hermano Juan Carlos Merino y demás, y estaba todo nublado y las nubes estaban tan bajas que estaban más abajo del cerrito donde iba a estar el futuro Cristo Redentor. Entonces, para subir el cerrito teníamos que pasar por la nube y la punta del cerrito estaba arriba de la nube, de una nube que estaba bajita. Y entonces, bueno, subimos el cerrito y mientras estábamos para llegar a la montaña, quedamos envueltos en la nubecita esa, en una nube. Fue una experiencia única para nosotros, porque en Buenos Aires en una nube de humedad únicamente, pero hay una nube de verdad, que estaba más abajo. A veces se ve el Cerro del Plata, la punta del Cerro del Plata como una piedra de corona y las nubes abajo, en el cordón del Plata. Pero entonces cuando llegamos ahí quedamos envueltos en algo denso, que es por supuesto humedad, es algo denso. Y luego pasamos por eso y llegamos a la punta donde estaba el fundamento de lo que luego iba a ser el Cristo Redentor. Entonces, algo así. Envuelto en una nube significa que Dios tiene que envolvernos. Que Dios tiene que envolvernos en todo esto. Tiene que haber algo espiritual que nos envuelve. Estar ahí entonces es estar bajo el arco iris, pero bajo el arco iris en la piedra de corona. Entonces en cada culto el arco iris tiene que estar con nosotros. Pero esto es debajo del arco iris. Es el matrimonio homosexual, es la bandera de los homosexuales, porque se ponen abajo del arco iris de la degradación, en el barro. Hay un rojo para salir del barro. Hay un rojo, un primer color para salir debajo del fango, del pecado y de la degradación. La sangre de Cristo. El primer color rojo significa redención. Es el color de la sangre. Es el color de la vida de Dios derramada en sacrificio para que los pecados que son como el carmesí, rojo por rojo se vea blanco. Pueden ser emblanquecidos como blanca lana, como sus cabellos, como blanca lana. Pero hay que subir este primer escalón. Pero ellos se quedan debajo del arco iris y forzaron a nuestra nación a que acepte esto y que quede debajo del arco iris, debajo de la redención, debajo de la salvación hundiéndose. Pero Dios en su gracia y misericordia nos ha permitido subir la escalera. Nos ha permitido subir la escalera cuando todo se está hundiendo, cuando todo se está cayendo. Y queremos llegar acá para que el pacto del arco iris ahora vaya en nosotros. 7 virtudes están dispuestas para ayudarnos interiormente. 7 nombres de redención para ayudarnos. Porque si necesitamos provisión, Él todavía es Jehová Jireh. Y aunque haya que crear ardillas por la palabra hablada, ¿cuántas necesitan? Pide lo que quieran. Mensaje de gracia. Mensaje de gracia. Mensaje de gracia. ¿Cómo fue el mensaje de gracia? Que lo explica ahí. Estaba en los bosques y de repente estaba cazando y de repente ve 3 arcoíris. De repente ve 3 arcoíris. Y se quita el sombrero. Luego los 3 arcoíris se hacen un arcoíris. Y se quita las botas. Y se acerca más. Y entonces yo soy Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, es el pacto. Y ahí el profeta, los 3 arcoíris, el arcoíris, se quita el sombrero, se quita las botas. Y de repente se le dice, después, un poquito más adelante, después de haber encontrado con el arcoíris, se le dice, ¿cuántas necesitas? ¿Cuántas ardillas necesitas? ¿Cuántas? 3. Dilo tú entonces. Señor, háblalo. Tú puedes hacer la pared, háblalo, pero dilo tú. Lo que necesitas.
ya votó. Entonces, viene bien encontrarse con el arco iris. Viene bien encontrarse con el arco iris. Hay mil cosas que vamos a necesitar. ¿Qué cosas necesitamos? ¿Cuántas cosas necesitamos? Podemos empezar a hablar si nos encontramos con el arco iris. Van a ser reales. Van a ser reales. Van a ser más que mero deseo. Porque debajo del arco iris, Dios es Dios todavía. Dios es un Dios viviente. Y si necesitamos provisión, habrá provisión. Si necesitamos sanidad, habrá sanidad. Si necesitamos iluminación, habrá iluminación. Si necesitamos victoria, habrá victoria. Son 7 sellos. Son 7 nombres compuestos de redención. Son 7 truenos. Son 7 voces. Son 7 virtudes. Y aún la potencia de Dios. Los 7 colores de Dios. Amén, Señor. Quiere hacernos partícipes. Para que nosotros podamos llegar. Entonces el ángel fuerte ha descendido con todos estos ingredientes, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, con el rostro como el sol. Eso fue el último que vimos en Neuquén y con la ayuda de Dios podemos compartir mañana si Dios nos ayuda. Su rostro como el sol, su rostro como el sol, sus pies como columna de fuego, el libro abierto en su mano, rugiendo como un león y 7 truenos emitiendo su voz. Son 7 cosas mayores que vienen con él en su descenso, y estas 7 cosas tienen que ver con nosotros, tienen que ver luego con Israel, y entonces es absolutamente redención, tienen que ver con este planeta Tierra, una necesaria purificación, y sus pies como columna de fuego irán avanzando sobre el planeta Tierra para desalojar al usurpador y convertir en este planeta que ya se cae solo y tambalea como un ebrio, renovarlo y convertirlo en un nuevo Edén, en el futuro hogar de la novia terrenal y el novio celestial. Queda claro, el ángel fuerte ha descendido. La segunda venida del Señor ha empezado. Podemos decir, el Señor mismo ha descendido. Aleluya. Lo que va a venir, ya vino. O sea, como la venida del Señor es un proceso de tiempo, donde aparece, donde se manifiesta, donde llega, donde se da a conocer y empieza a hacer una obra, porque antes del rapto tiene que prepararnos. Antes del rapto tiene que prepararnos, y con esto terminamos. Aparición y venida, convencido, luego interesado. Ahora, que se observe, noten, hay una gran diferencia en la señal de Jesús apareciendo y entonces Jesús viniendo. Hay 2 palabras diferentes, significan 2 cosas diferentes: el aparecer del Señor y la venida del Señor. La aparición y la venida. Pero todo está dentro del pack de lo que llamamos la segunda venida. Aparición, epifanía. Venida, parusia en griego. Aparición, epifanía, aparecer, brillante, resplandecer, inesperada, súbitamente, secretamente, misteriosamente, aparece caracterizado, apareció velado en el 7º ángel y manifestó el ministerio del Hijo del Hombre, Lucas 17:30. Y el mundo ni cuenta se dio. Pero eso no quiere decir que no se manifestó. Se manifestó. El mundo no se dio cuenta. Pero secretamente se manifestó como el Hijo del Hombre, Lucas 17:30, en los días de Lot. Como en los días de Lot. Como en los días de Lot. Y aquí estamos. ¿Quién puede dudar que son los días de Lot? Y el Hijo del Hombre se manifestó. Apareció. Su aparición. Entonces dice, el aparecer del Señor y la venida del Señor son 2 cosas diferentes. Ahora, el aparecer del Señor, la aparición del Señor es ahora, dice. Amén. 1962. La aparición del Señor es ahora. Aparece en su pueblo. Amén. Su Espíritu trabajando entre ellos, demostrando que Él está con ellos. Amén. Y haciéndolos listos para el rapto, alistándolos para el rapto, para la venida del Señor y tomar a su novia. Entonces primero aparece como voz de aclamación, como Lucas 17:30, como el 7º ángel, con 2 obras: hacer volver el corazón de los hijos a la fe de los padres, regresarlos a la fe original, y luego como 7º ángel, abrir los misterios en el mensajero, en edad de la Odisea. Dice, 2 cosas tiene que hacer este mensajero a la Odisea. Segundo, Malaquías 4, tiene que tornar el corazón de los hijos a los padres, tornarlos a la doctrina apostólica original, volverlos a la doctrina apostólica original. Y como 7º ángel tiene que abrir los misterios. Y son estos misterios verdades los que literalmente convertirán los corazones de los hijos a la fe de los padres. Entonces Él apareció, Él se ha manifestado y ahora está alistando a su pueblo con el mensaje que entregó, preparándolo y alistándolo para el rapto. Por eso antes del rapto,
El Señor que ha descendido está preparando a su pueblo, atrayéndolos como el electroimán, atrayéndolos a Él. Acércate, Juan, acércate al ángel fuerte, encárate con el ángel fuerte, pídele el libro que está en la mano derecha del ángel fuerte, tómate el libro, quédate envuelto en la nube, que su rostro, los rayos salutíferos del Señor en su venida, los rayos salutíferos del sol de justicia puedan tocarte, que los 7 colores del arco iris se reflejen en ti. Entonces puedas tomar el libro con todo lo que el libro contiene y puedas internalizarlo, porque es necesario que profetice una vez más. Es necesario. Así que aquí estamos. Podemos ponernos de pie y podemos decir, el Señor mismo. El Señor mismo ha descendido. Entonces, si el Señor mismo ha descendido y ha empezado el proceso y su mensaje salió y desde el 65 hasta ahora hay 45 años, no sabemos el tiempo que queda, pero sí sabemos que está en su curso. Esto tiene que hacer algo ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestras almas. Tiene que darnos fe, tiene que darnos esperanza, tiene que despertarnos, tiene que levantarnos, porque es entonces para nuestra preparación y nuestra disposición es la parusia del Señor. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre Celestial, Dios de amor, de misericordia, te damos gracias en esta noche por tu amor y por permitirnos tener este tiempo donde podemos mirar a través de los ojos del apóstol Pablo, a través de los ojos del apóstol Juan y a través de los ojos de Malaquías 4:5. Padre, mirando el descenso, la segunda venida del Señor, y repasando estas cosas para estar ciertos que este ciclo, que este proceso, que la segunda venida del Señor, la parousia del Señor, ya ha comenzado, que es irreversible, que no puedo volver atrás, que no puedo regresar, que cada día que pasa estamos más cerca de la consumación final, que es el séptimo sello, que es el fin de todas las cosas, y aún de la tierra, y aún de la naturaleza convulsionada, y aún de todos los sistemas, y aún del tiempo, y aún es el fin de la entrada al milenio, al nuevo mundo, el amanecer de un nuevo día, al reino de Dios a la tierra. Ayúdanos y alcánzanos de tu gracia. Santo Apocalipsis 10 es el séptimo sello. Aquí estamos, necesitamos ser atraídos, necesitamos acercarnos, ver estas cosas, entenderlas también que hasta las podamos escribir, pero luego tomar estas cosas, internalizarlas, fluirlas en nosotros hasta que llegue a ser sangre de nuestra sangre, carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, y la voz de la palabra vuelve a ser en carne humana y nuevamente la palabra se haga carne. Te pedimos tu ayuda y te pedimos tu bendición. Agradecemos porque nos has ayudado, porque hasta aquí nos has ayudado a desandar el camino, a llegar por los distintos tramos, etapas, duros del camino, desérticos, áridos, para llegar hasta esta hora. Y te pedimos que tú nos alcances gracia, lo necesitamos. Sabemos que todo lo que necesitamos vino descendiendo del cielo, vamos de lo alto, y fue trayendo del cielo a la tierra. Todas estas cosas que el ángel fuerte trae eran las que necesitábamos para nosotros poder subir, Por eso, Padre, te pedimos ayuda y que tu Espíritu Santo nos alcance gracia, etapa en etapa y de sazón en sazón. Nosotros te damos gracias y en esta noche pidiendo tus bendiciones para cada hermano, desde el más pequeño hasta el más grande, los niños, los jóvenes, las hermanas, los hermanos, ancianos, todos, Señor, somos necesitados de ti, estamos necesitando en nuestros corazones fe y gracia. Por eso te pedimos tu ayuda y pedimos especialmente tu bendición para la iglesia de Calle Madrina, para los hermanos de Calle, para los hermanos de Garteche, para nuestros hermanos de Embower, para los hermanos de Requén, para los hermanos de Espiga, de Contención, para todas las iglesias hermanas con las cuales estamos trabajando en esta sazón, en esta porción de labor que nos han dado para trabajar en tu vida, en tu heredad, todos tus hijos en esta hora dramática, difícil, final, pero también gloriosa. Te damos gracias y te pedimos ayuda y bendición y encomendamos en esta noche todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.
Cantamos una alabanza y con la ayuda del Señor, bueno, mañana vamos a estar pidiéndole su gracia para ver si podemos ver y poder entrar en esa porción tan linda, tan preciosa que es, y su rostro era como el sol. Su rostro era como el sol. Cantamos una alabanza, Señor. Como el aire que respiro, Siempre como el aire que respiro, tan santo como la mañana, como la mañana se levanta, tan seco como tú le santo,